Buen día, distinguidos y queridos alumnos. Hoy vamos a continuar viendo los derechos humanos y la composición de los seres vivos, ¿sí? Y hemos visto por qué los derechos humanos son importantes y más que nada en el área de la alimentación, ¿sí? De cómo tenemos que alimentarnos para nosotros poder sobrevivir. Hemos visto que es un derecho humano y también dentro de los objetivos que se han planteado las Naciones Unidas, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, está crear lo que es el hambre cero, ¿sí? O sea, eliminar el hambre en el planeta. Y vamos a ver por qué. Porque son importantes estos bioelementos que nosotros tenemos que consumir, porque obviamente los seres vivos, y un ser vivo es un organismo que va a nacer, va a crecer y se va a reproducir y por lo tanto va a llegar una etapa en la que va a morir, ¿sí? Ese es el concepto de un ser vivo. Y estos seres vivos están constituidos por bioelementos y por biomoléculas, ¿sí? Obviamente sabemos que todos estos bioelementos y estas biomoléculas las vamos a nosotros a necesitar para poder sobrevivir, ¿no? Vamos a necesitar estos bioelementos para nacer primero. Si no naciéramos, si no hubiera la fecundación de un espermatozoide que va a fecundar a un óvulo, obviamente no podríamos nacer, ¿no? Bueno, una vez que hemos nacido, para crecer necesitamos bioelementos y biomoléculas. Para reproducirnos también necesitamos bioelementos y biomoléculas, de lo contrario no se podría dar la reproducción, ¿no? Y al morir, obviamente vamos a liberar todos estos bioelementos y estas biomoléculas, ¿no? Como dice una de las leyes de la química, nada se crea ni nada se destruye, ¿no? Todo cambia. Entonces, cuando nosotros llegamos a morir, obviamente nuestros bioelementos que llegan a formar parte de nuestro organismo y esas biomoléculas también van a volver a la naturaleza, ¿sí? Van a volver a la naturaleza porque obviamente la naturaleza siempre se está reciclando, siempre está cambiando y obviamente nosotros también vamos a cambiar cuando moramos. Nuestra energía va a quedar por el espacio, pero nuestro cuerpo físico, todos esos bioelementos, biomoléculas, se van a quedar en la Tierra, ¿bien? Entonces, hoy vamos a ver el tema de los bioelementos primarios y de los bioelementos secundarios. Tenemos como bioelementos primarios aquellos bioelementos que forman parte de la materia prima y se hallan presentes en todos los seres vivos, ¿sí? Generalmente constituyen el 98% del total de la materia viva. Eso quiere decir que todos los organismos del planeta, el 98% de los organismos del planeta están formados por estos bioelementos, ¿sí? Uno de los más importantes es el carbono, porque el carbono va a formar el esqueleto de todos los compuestos orgánicos. Gracias a su bajo peso atómico y a los enlaces covalentes entre átomos de carbono que van a ser muy estables y a la electronegatividad que va a tener este carbono con el hidrógeno, con el oxígeno, con el nitrógeno y con el azufre, va a ayudar a formar otras moléculas, otros compuestos que van a ser importantes para la vida, que vamos a ver también a continuación. El oxígeno. El oxígeno es el elemento más abundante en el peso en un organismo. O sea, ¿qué quiere decir? Que tenemos gran cantidad de oxígeno nosotros en nuestro organismo, ¿sí? Obviamente este oxígeno no va a venir solo, ¿no? Va a venir siempre con los bioelementos como el carbono, por ejemplo, ¿no? Porque va a llegar a formar parte de esos biomoléculas que van a ser orgánicas. Se encuentra en la estructura de todos los compuestos orgánicos. En todos los compuestos orgánicos vamos a encontrar oxígeno y vamos a encontrar carbono. Es el agente oxidante final en el metabolismo aeróbico y el único de los elementos biogenéticos que debe suministrarse en forma continua. Eso quiere decir que si nosotros no tenemos oxígeno para sobrevivir, si no hubiera oxígeno en la Tierra, obviamente no podríamos llegar a sobrevivir. Bien, el hidrógeno. El hidrógeno también llega a formar parte de las biomoléculas inorgánicas, en este caso del agua, y el agua es muy importante para nosotros, ¿no? Ya habíamos dicho que el 90% de nuestro organismo es agua. Entonces, imagínense,
ATP. Si no tuviéramos hidrógeno, si no tuviéramos oxígeno, si no tuviéramos carbono, prácticamente no podríamos llegar a existir nosotros, ¿no? También el nitrógeno es muy importante, principalmente como grupo amino, que está presente en las proteínas, ya que va a formar parte de todos los aminoácidos. También se halla en las bases nitrogenadas de los ácidos nucleicos. Ya sabemos, el ADN y el ARN van a estar formadas o van a estar unidas gracias a este bioelemento que es el nitrógeno. El fósforo. El fósforo se va a hallar principalmente como grupo fosfato y va a formar parte de los nucleótidos también, ¿sí? Va a formar enlaces ricos en energía y va a permitir su fácil intercambio, ¿sí? Obviamente el fósforo va a estar presente en el ATP, ¿no? En el adenosín trifosfato, que para nosotros es la energía que va a mover a nuestras células. Y hemos visto cuando se da la ósmosis, por ejemplo, cuando se dan los motores moleculares, hemos visto que este ATP es muy importante para poder mover las moléculas que están dentro de la célula. El azufre también va a ser importante porque se va a encontrar en la coenzima A y esta es esencial para diversas rutas metabólicas que nosotros vamos a realizar. Para la respiración, para generar la energía es muy importante, por lo tanto el azufre juega un papel muy importante dentro de las células. ¿Bien? Y tenemos como bioelementos secundarios al calcio. El calcio que es el factor que va a desencadenar la contracción muscular, por ejemplo. Se va a almacenar activamente en el retículo endoplasmático y en las mitocondrias. El nivel de calcio en la sangre va a regular la acción hormonal. Entonces juega un papel muy importante también el calcio en las hormonas, ¿no? O en el movimiento de esas hormonas. El sodio, que es el principal catión extracelular en los animales y es importante para la regulación de la presión osmótica, ¿sí? También va a participar en la generación del potencial de membrana, la conducción de los impulsos nerviosos y otros fenómenos de excitabilidad en las células. El cloro es importante en los procesos de regulación de la presión osmótica, el pH y los equilibrios hídrico y eléctrico que vamos a tener en las neuronas, por ejemplo. También tiene un efecto notable en la actividad de algunas enzimas como las amilasas. Las amilasas son unas proteínas que juegan un papel muy importante en nuestro organismo, ¿sí? El magnesio forma parte de las moléculas, por ejemplo, de la clorofila, ¿no? Actúa como catalizador junto con las enzimas en muchas reacciones metabólicas. El magnesio es muy importante en las plantas porque sin este magnesio obviamente no habría la molécula de clorofila y por lo tanto las plantas no podrían realizar la fotosíntesis. ¿Bien? Y ya en la próxima clase vamos a ver lo que son las biomoléculas inorgánicas y las biomoléculas orgánicas. Por lo tanto, terminamos aquí y nos vemos en la clase virtual e interactiva dentro de unos minutos. Bien, hasta luego.